por acá. Muchas gracias, a la orden. Gusto estar por acá también yo. ¿Cuál fue el ánimo? ¿Cómo sentiste a los panistas? Los conoces desde hace muchísimos años. Sí. Conoces muy bien la manera en la que se hablan, se ven, a veces se gritan. Claro. ¿Cómo viste este sábado? ¿Cuál fue el ánimo de los panistas? Bueno, no cabe duda que era un consejo muy esperado por parte de todos los panistas y obligado, no cabe duda. El ambiente en general de los panistas, habría quien esperaba que fuera a llegar la sangre al río y también habría quien esperaba que iba a haber una disciplina militar y ninguna de las dos cosas. Fue un consejo donde se habló con libertad, donde se habló con franqueza, donde se dijeron cosas duras. Todas las intervenciones prácticamente fueron una autocrítica, a veces descarnada, pero la inmensa mayoría de las veces respetuosa. Y bueno, se marcó, aun cuando la discusión, el análisis se había venido dando durante el mes anterior en diversos espacios del partido, se da inicio formal a esta reflexión de fondo, que por supuesto no se agotó el sábado en el Consejo, que tendrá que llevarnos a diseccionar, vamos a decir, las diferentes espacios de la campaña en que hubo pros y contras, como en todas las cosas de la vida, pero sobre todo el ir diseñando las nuevas estrategias, los nuevos caminos. Tenemos que limpiar la casa, tenemos que sacar muchas cosas adelante, tenemos que modificar comportamientos. Limpiar la casa. Sí, sí. Sacar unas cosas. Han sacado a varios, a los rebeldes del PAN. No, yo no me refiero a personas, digo, hay que sacar algunas cosas, hay que sacar algunas costumbres que se nos han hecho medio no muy adecuadas, hay que modificar estatutos, hay que limpiar cajones, efectivamente, quitar aquellas cosas resabios que traemos de bastante rato atrás. Esto no fue una cosa que de un día para otro sucedió. ¿Lo sorprendió la llegada de Ricardo Anaya? Pues había especulación, había quien decía, oye, ¿vendrá, no vendrá? La verdad, a mí en lo personal, lo que sí me sorprendió fue, y lo digo con toda franqueza, la sencillez con que Ricardo llegó a la reunión de consejo, y fue un mensaje muy importante que sin haber hablado en el consejo, terminando la ceremonia inaugural, se fue a sentar al asiento en un asiento de consejero y se estuvo toda la sesión tomando nota, escuchando, haciendo comentarios. Yo coincidentemente nos tocó sentarnos muy cerca y pudimos intercambiar varias ideas, puntos de vista respecto de lo que se estaba diciendo. Realmente creo que fue una muestra interesante hacia el panismo. Fue humilde, fue panista su comportamiento. Y sí, hubo quien le aplaudió mucho, otros le aplaudieron poco, otros creo que tampoco le recriminaron. En la discusión que se tuvo, sí, hubo expresiones específicas respecto de ciertos comportamientos, de ciertas estrategias, de ciertas decisiones que se tomaron directamente por el candidato, sí las hubo. ¿Qué perfil le gusta a Cecilia Romero? ¿Qué perfil le gusta particularmente a ti como panista para dirigir al PAN? Bueno, yo podría decir muchas cosas, pero soy la presidenta de la Comisión de Elecciones. En ese sentido, yo diría, ¿qué perfil le conviene al PAN? Porque lo que le conviene a Cecilia Romero... ¿Qué le conviene al PAN? Que bueno, en términos generales creo que puede ser lo mismo, ¿no? Casi. Coincide. Yo creo que el próximo presidente del PAN tiene que ser un presidente panista, a carta cabal, de cuerpo entero, que conozca el partido, que lo haya vivido, que haya estado en las buenas y en las malas, porque aún en las últimas épocas, que luego dicen que ahorita estamos en la época de vacas gordas, pues no, estamos ya en la de flacas otra vez, ¿no? Entonces, un panista que haya vivido al partido, una persona que tenga la convicción, que comparta con el panismo la convicción de que somos un instrumento útil a la ciudadanía, necesario para México, con mayor razón en estos momentos complicados de la historia nacional, y que tenga también la determinación de que el PAN vuelva a ser un referente para la sociedad mexicana de un partido humanista, de un partido abierto, de un partido demócrata, transparente. Ese tiene que ser el presidente. ¿Experiencia o juventud? Yo creo que es importante el tema de la juventud, no cabe duda, pero también
también la experiencia, es decir, una combinación. Hay que tomar en cuenta que hoy es un tema positivo de los estatutos del partido. Hoy el presidente se registra con una planilla y precisamente ahí es donde se puede dar la combinación. Si el presidente es muy joven, pues necesitaría un secretario o una secretaria general, seguramente con un poco más de años o de experiencia. Si el presidente, por lo contrario, ya tiene más años en el partido, pues seguramente necesitará una secretaria o secretario que pueda tener un empuje. Las nuevas tecnologías, este tipo de cuestiones modernas, que además atraen a la juventud, que mucha falta nos hace, son elementos que hay que considerar también. ¿Qué mensaje le dio al Consejo la falta de gobernadores panistas en este Consejo? No sé la razón por la que los gobernadores no fueron. Me parece que el acuerdo tomado por ellos de no interferir en estas decisiones, ellos como gobernadores y como panistas tienen el derecho de asistir, pero probablemente este acuerdo que ellos tomaron pues fue en aras un poco de no ejercer tal vez una influencia más allá de la personal en algunos consejeros. Hay quien considera favorable, yo me incluyo, que hayan decidido o vamos todos o no va ninguno, para no dar una falsa idea de que los que van apoyan al anayismo. Esos son un tipo de cuestiones que tenemos que tratar de hacer un lado en el partido y decir, bueno, todos somos panistas y durante la campaña todos fuimos o tuvimos que haber sido anayistas, como en su momento fuimos calderonistas o foxistas. Es decir, no son en el partido adecuadas esas expresiones. Tenemos que irlas borrando. Está bien que haya grupos, que haya equipos, que haya afinidades. El problema es cuando se empieza a tribalizar el trabajo del partido y se olvidan los intereses superiores del PAN, que tiene que ver con el interés de México, por intereses particulares. ¿Se equivocó Ricardo Anaya en la campaña, Cecilia? Yo creo que hubo equivocaciones, por supuesto, junto con grandes aciertos que también hay que reconocer. El resultado nos dice que no nos equivocamos. Y ahí se equivocó Ricardo Anaya, se equivocó la dirigencia, se equivocaron también candidatos y todos tuvimos, por otro lado, aspectos favorables. Pero el resultado no fue favorable. Un desastre. Hay que ver qué pasó, por qué la sociedad no nos vio como la opción de cambio, por qué no se vio identificada, por qué no fuimos referente para el votante panista que dice, ¿y ahora dónde quedó el PAN entre el amarillo y el naranja? ¿Dónde están ustedes? Ha habido voces duras. En el Financiero escribe, como bien sabes, Roberto Gil Suar todas las semanas, en donde hizo un diagnóstico fuerte de lo que sucedió, previo incluso a este consejo, pintando a Acción Nacional como tal vez el peor momento de este partido. Cecilia, ¿lo conoces tú desde hace décadas? Yo lo conozco. ¿Crees que están desde hace pasando mucho por el peor momento de Acción Nacional? Yo creo que, no sé si sea la última llamada, pero creo que es una de las últimas llamadas a la reflexión de fondo. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿A dónde vamos? Debemos poner por enfrente de todas las cosas la identidad del partido y recobrar nuestra capacidad de ser instrumento de la ciudadanía. ¿Para qué? Para estar presente en la toma de decisiones. Y los ciudadanos somos todos. Somos los que somos panistas y son los que no son panistas. Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar esto con todas las cuestiones electorales y de campaña y todo esto, ¿no? ¿Crees que sí se pongan de acuerdo los panistas, Cecilia? O sea, ¿crees de verdad que sí hay una voz de consenso, que sí hay el ánimo de abrirle la puerta a los que se fueron, tal vez, de...? Yo considero que tenemos, por una parte, un marco estatutario que hay que respetar. Hay tiempos, las personas que se fueron o que renunciaron al partido o que fueron expulsadas, sancionadas con la exclusión del partido, tienen la posibilidad en 3 años de solicitar su regreso al partido si así lo quieren. O sea, eso es factible, se puede hacer, por una parte. Hasta dentro de 3 años. 3 años es el tiempo estatutos que marcan los estatutos, exactamente. Esa es una parte. Por otra parte, sí necesitamos identificar con claridad
esos espacios donde hubo errores graves u omisiones. Por eso esta reflexión va a ir más allá del Consejo Nacional, a los militantes, incluso a las personas de fuera del partido que desde su perspectiva nos pueden decir en qué nos equivocamos. Y yo soy optimista, yo tengo la convicción de que siendo el PAN un instrumento útil para México, si los panistas nos damos cuenta de eso, tendremos seguramente la capacidad de unirnos en lo esencial. Yo no estoy de acuerdo con la unidad, que sea uniformidad, que sea actitud acrítica. La unidad es fruto del diálogo, la unidad es fruto de la política. Lo perdieron en este año. Sí, no en este año, es algo que hace tiempo que en el PAN no debatíamos, hace tiempo que en el PAN no es cuáles son tus convicciones, sino cuántos votos traes. Y eso es lo que tiene que irse haciendo menos. Esas son las cosas que tenemos que sacar de los cajones. Esas son las cosas que se tienen que limpiar. Y no solamente son modificaciones estatutarias, que son importantes y por supuesto necesarias, sino también actitudes, convicciones de cada uno de nosotros. ¿Tiempos, Cecilia? ¿Tiempos para tener ya un dirigente, para platicarlo, para dialogarlo, para discutirlo? A ver, el marco estatutario que tenemos, vuelvo al tema, somos una institución. Sí, sí, sí. Y entre otras cosas, se traduce un marco estatutario. Este dice que la elección del presidente del partido y de los presidentes del partido en los estados, por cierto, se tiene que llevar a cabo en el segundo semestre del año de la elección federal, o sea, del 1 de julio, paradójicamente, al último de diciembre. Haciendo cuentas de que el proceso requiere que se instale la comisión, que se discuta, que se emita la convocatoria, que se inscriban los candidatos, que reúnan firmas, que las firmas se validen, que se debata, que se lleve a cabo una campaña interna, y se vote. La culminación del proceso no podría darse antes de finales de octubre. Por ahí en alguna propuesta se ha hablado del 21 de octubre como una propuesta, es decir, la fecha más próxima en la que se podría realizar la jornada electoral, el 21 de octubre, y la última fecha es el día último del año. En ese marco... ¿Esperas no llegar al último día del año? No, por supuesto que no, por muchísimas razones, ¿no? En el marco de este tiempo es donde deben inscribirse los procesos internos. Yo estoy esperando, ahorita estamos viendo cuestiones operativas, logísticas con las áreas del partido, convocar a mis compañeros integrantes de la comisión para instalarla esta semana probablemente no, pero sí en cuanto inicie la próxima semana, discutir, dialogar, ver el tema estatutario, el marco, definir cuáles son los elementos que tenemos que analizar, la cuestión interna, el entorno de una nueva administración, todo eso tenemos que ver y luego emitir la convocatoria. Dijiste algo fundamental y vaya, entiendo que lo hayas dicho porque prácticamente así funcionó durante mucho tiempo en los últimos meses Acción Nacional. Hicieron a un lado las convicciones, se fueron por los votos. Sí. Y por lo menos Cecilia Romero, la presidenta de la Comisión Nacional Organizadora del Proceso de Elección del PAN, lo tiene claro. Muy claro. Tiene muy claro que ese podría ser el cáncer del PAN. Sí, es uno de los más graves problemas que tenemos. El ver votos, no personas ni convicciones. Sí. Vamos a darle seguimiento, Cecilia Romero. Gracias por estar esta noche por acá. Con mucho gusto, tienes, estoy por supuesto... lista. Ahora sí ya sé cómo llegar al financiero rápidamente. Bueno, pues qué bueno que sea la primera de varias. Vamos dándole seguimiento a este proceso. Claro que tienes sí. El micrófono abierto para ir dándonos información, si así lo requieres. Gracias, Cecilia, por estar esta noche por acá. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí está Cecilia Romero, presidenta.